Vamos a seguir con la clase de las palabras que salen de nuestra boca, que son tan importantes, que aprendimos que esas palabras no mueren, sino que siguen viviendo. Tenemos prueba de esto cuando alguien nos ha lastimado. Es muy difícil olvidarlo para algunos, que años después todavía siguen pensando en esas palabras que se hablaron. Así de que cuando entendemos que vamos a ser juzgados por cada palabra que sale de nuestra boca, para bien o para mal, dijo Jesús, entonces tenemos más cuidado de lo que hablamos. Y vamos a seguir esta tarde. Resista las palabras airadas y ofensivas. Resista las palabras airadas y ofensivas. Así de que vamos a orar primero antes de continuar. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos que usted unja mis labios para hablar su palabra, Señor, y que usted unja nuestros oídos para oírla, vivirla, para oírla, recibirla y vivirla, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vemos en Efesios 4:31 una escritura importante con relación a la boca. Quítense de vosotros toda amargura. No es una sugestión, es un mandato. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo esto que menciona aquí es de la carne. Okay. Todas las palabras descriptivas de este versículo identifican los elementos que pueden ocasionarnos problemas. Vaya qué lista. La misma comprende amargura, mal carácter, resentimiento, contienda, lenguaje abusivo, por nombrar algunas. Creo que todos estos conceptos están arraigados en el orgullo y el egocentrismo. Así de que el orgullo es algo que es muy importante que nosotros peleamos en contra, porque el orgullo resulta en muchas decisiones que hacemos, en muchas reacciones que tenemos. El orgullo siempre se demuestra en diferentes formas. Así de que lo más importante es que siempre estemos luchando contra el orgullo. Fue Dios o Cristo el que dijo por medio de Santiago que si nosotros nos sometemos, Él nos levantará, pero si nos humillamos, Él nos levanta, pero si nos llenamos de orgullo, Él nos aplasta. Así de que es importante reconocer esto, que el orgullo es enemigo de Dios, no es de Dios. ¿Okay? En otras palabras, estos espíritus se levantan en nosotros porque no obtenemos lo que queremos. Cuando lo que queremos, nadie está exento, nadie es perfecto y nadie tiene una actitud y un comportamiento perfecto todo el tiempo. Por lo tanto, me pregunto, ¿cuáles de estos representa para usted el mayor problema? Todos tenemos diferentes problemas en esto, en el orgullo, el enojarnos, amargura, ira, gritería, maledicencia y malicia. Todas estas son pecados que nos asedian. Pecados que si no tenemos cuidado son parte de nosotros. ¿Y sabe por qué son tan dañosos? Porque no los podemos ver.
Otra gente los puede Other ver people can see them en nosotros, pero in nosotros us, mismos no but we podemos ver que ourselves somos can't orgullosos, see that we're prideful, pretenciosos, pretentious, celosos. jealous. Todas estas cosas All these que son things pecados that are internos internal sins que nos hacen mucho that daño. cause us a lot of harm. En lo personal, For me, tendría que I decir would que have to algunos say de los that problemas some más of the biggest importantes problems con los que tuve I que dealt with tratar in the en el past pasado fueron el were mal a bad carácter temper y el and resentimiento. resentment. Y esto es And this algo is que something that ataca attacks a todos everyone porque es de la carne. because it's of Y the la flesh. carne And todavía the tiene flesh still, ese lugar it's the place que si no la where if we sujetamos don't se submit demuestra. it shows up. Nos enojamos con We get alguien, angry with someone, tenemos orgullo. we have pride, Y el orgullo and es el que pride is está what is dándole fuerza a todas estas otras giving emociones, hermanos. strength Es to el all these other orgullo. emotions. It's pride. Solía tener un carácter used to have terrible a y me terrible enojaba temper fácil, And get excessively en angry. exceso. También guardaba I resentimiento was por haber also sido resentful abusado y due tener to problemas. Y gracias a Dios me ha And librado de thankfully, ambos. with God's help, I Pero have been aún delivered lucho a from diario both of con these, el but I egoísmo still y deal la with impaciencia. and Oh, impatience on a daily basis. cómo nos falta paciencia, Oh, how ¿verdad? we lack patience, Especialmente en estos especially tiempos, during these cuando times estamos when we are pasando por estos going through difíciles these difficult tiempos. times. Paciencia. Patience. Y aún sin embargo, But even so, debemos de ser pacientes. we should be patient. Ambas debilidades Both of afectan these la forma weaknesses en que tratamos affect a las how we personas. treat people. Es la voluntad de Dios It is que amemos God's a will nuestro that prójimo we truly y el love amor all se people, refleja en la and manera love is en la seen que nos in how relacionamos. we treat others, El amor no es simplemente It is una not palabra merely a o una word teoría, or a theory, sino una but it acción. is an action. Decido en mi I have corazón que decided quiero amar that a I mi want to prójimo treat people y por well, lo tanto and debo since that is permitir a the Dios case, que then obre I must en let mí God y me deal with libre de me and todo deliver aquello me que me from impida anything and hacerlo. everything that prevents me from Es doing decir, so. necesitamos la ayuda de Dios We para need amar God's a help todos. to love everyone. No debemos tener mal carácter No one has o to have a enojarnos con bad facilidad. temper or be quick to No anger. debemos ser duros No one o has to be severos hard hacia or harsh otras personas, toward other people. ni egoístas We o don't have to be impacientes. selfish or impatient. El Espíritu Santo nos The Holy ayudará a Spirit will vencer help us estos overcome these comportamientos ungodly traits impíos si en verdad if queremos we cambiar. sincerely want to change. Podrá llevar tiempo It may y take determinación, pero and Dios nos determination, cubrirá but God will change us si se lo ask permitimos Him o si to. se lo pedimos. if we ask Him to. La Biblia nos enseña en The Bible Santiago teaches us in 1:19 James que el 1:19 hombre debe ser pronto para to be oír, quick to hear, tardo para slow hablar to speak, y tardo slow para to take airarse. offense, and to get angry. Pronto para oír, tardo Slow para to hablar speak, y tardo para quick to airarse. hear, slow to speak, and Hay slow to dichos take que dice offense and to piensa get dos angry. veces antes que There's hables sayings una that vez. says, think Hay otros dichos, twice son before dichos en you speak inglés, once. These are que sayings dice in English muérdete that la say, lengua bite your antes tongue que hables. before you speak. ¿Por qué? Porque Why? si hablamos Because if we ligeramente just speak, vamos a cometer anything, errores then y a we'll decir make palabras mistakes and say inadecuadas. words that we don't need to say. Y Dios requiere And que God nosotros requires tengamos that we cuidado be con lo que careful hablamos. with what we say. La más importante de estas y The por lo most general important la más Of these, difícil the most es ser important and tardo often para the hablar. hardest part is being Una slow to vez que speak. abrimos nuestra boca Once we open our mouths y comenzamos a and hablar start sin speaking consideración without forethought ni dominio or propio, self-control podemos we causar are going to problemas y cause lastimar problems a alguien. or hurt someone. Todos tendemos We a all, enfadarnos cuando hacemos planes we all y get angry luego when we make sobreviene plans, alguna situación and then que a los echa a situation perder. comes up that makes us miss those Cuando plans. eso me ocurre, When this happens he to me, aprendido a I respirar have learned profundo to take a deep y breath considerar qué and decir consider y what qué to no say decir
antes de hacer otra cosa. Aprender a pensar antes de hablar es una forma sabia de vivir. Gloria a Dios. Las personas que hablan precipitadamente siempre terminan causando problemas con sus palabras y ofendiendo a gente. Las cosas nunca suceden exactamente como las planeamos día tras día. Y debemos aprender a adaptarnos a las personas y a las situaciones. Romanos 12:16. En otras palabras, debemos aprender a seguir la corriente. Esta frase posiblemente signifique más para mí que para la mayoría de ustedes, a causa de algunos incidentes que ocurrían con frecuencia en nuestra casa cuando mis hijos eran pequeños. Parecía cada vez que nos sentábamos a comer, alguien derramaba un vaso con leche. Cuando eso sucedía, me molestaba de inmediato. Estallaba en gritos, no puedo creerlo, mira lo que hiciste. Pasé toda la tarde preparando esta comida para que tú la arruinaras. La realidad era que la única persona a quien estaba arruinando la comida era yo. Creía que el problema era la leche derramada, pero en verdad el problema estaba en mí. En aquellos días solíamos tener comidas abundantes con un montón de platos y utensilios sobre la mesa. Cuando un vaso de leche se derrama, inevitablemente comenzaba a esparcirse por debajo de los platos y cubiertos. La leche iría directo a la abertura en la parte superior de la mesa. El lugar desde donde podíamos despedir la mesa al arreglarle una extensión cuando era necesario. La razón por la que me molestaba tanto que la leche llegara a la abertura era porque sabía que comenzaría a correr por las patas de la mesa hasta llegar a nuestros pies. Cuando eso ocurría, no solamente tenía que limpiar la leche derramada sobre la mesa, sino también tenía que separar la mesa, limpiar la abertura donde se acumulaba un montón de migas y suciedad, haciendo un gran desastre. Y luego arrodillarme y arrastrarme debajo de la mesa para limpiar la parte inferior y limpiar la leche derramada al piso. Como dije, este escenario ocurría con frecuencia cuando nuestros hijos eran pequeños. Cuando uno de ellos derramaba la leche o algún otro líquido, al instante todos sabían cuál iba a ser mi reacción y no era paciente, no era precisamente de autocontrol y paciencia. Me levantaba de un salto quejándome y corría a tomar un trapo. Me metía debajo de la mesa, por lo general con alguien pateándome en la cabeza porque el espacio era bastante estrecho. No era una ama de casa feliz. De hecho, me enojaba como que sentía que iba a explorar cuando estábamos atrapados en una situación. No podemos cambiar sin importar lo que hagamos. Es cuando debemos aprender a aceptar con gozo. Aceptación con gozo es una frase corta y agradable, pero es mucho más difícil hacerlo que ponerla en práctica. Me llevó mucho tiempo aprender
But I eventually cuán absurdo es learned enojarse how por foolish it situaciones is que no to get puedo upset controlar. over things No I cannot importa control. cuánto me enojara, no iba a Once poder something like this happens, revertir no la amount of situación, anger por is lo que going to debemos reverse it. aprender So we a need to learn adoptarnos to y a adapt enfrentarla. and deal with it. No sabía cómo hacerlo en aquel I did entonces not cuando know how to comencé do a that when I meterme first debajo de la started mesa diving para under the table atrapar to las catch gotas de leche. milk Solo spills. tenía I ataques just had emocionales, emotional gritos fits, y yelling chillidos and como screaming, una chiquilla acting mal like a criada. grown-up little brat. Durante uno de estos episodios, During el one of Espíritu those Santo me scenes, mostró the Holy que todos Spirit los impressed ataques on me de that all histeria the de fits este in the mundo world no would lograrían not que la get the leche milk to derramada run back retroceda up the por table las legs, patas de la mesa hasta la back through superficie the y crack, que luego back vuelva across el the vaso. table, and back into En someone's otras glass. palabras, In me other words, estaba diciendo que he mis was letting me know berrinches no my iban a temper, my revertir mi temper situación. tantrums were Debemos not going comprender to que no reverse my importa problem. qué tan furiosos We nos need to encontremos o qué that no tan matter how angry we impacientes get podamos ser, or how impatient we que may nos be, dé un ataque de ira throwing no a va a fit cambiar will nada. not change anything. Puede, no obstante, It may, ocasionarle however, dolor de give you a cabeza, headache, dolor de cuello, a neck ache, malestar emocional, an upset stomach, estomacal y finalmente a una rash, crisis high nerviosa. blood pressure, and Me eventually a pregunto, nervous breakdown. ¿vale la The pena decir question todas estas is, palabras are all those ofensivas? angry words Finalmente really worth aprendí, saying? luego de muchas I finally innecesarias learned, after a lot of respuestas unnecessary, ofensivas, helpful, ir con la corriente unhelpful, y no angry perder la responses paz. to go with the Cuando flow hago esto, and de not mi lose my boca salen peace. palabras When I más do that, amables nicer words come out y of my mouth, ayudo a preservar and I un help ambiente preserve a peaceful, pacífico pleasant y atmosphere for placentero myself para and mí for those misma y around me. para aquellos que me rodean. ¿Cómo debía dar el As the ejemplo parent, a mis hijos sobre I needed cómo to set the example comportarse for my cuando children algún accidente of how to ocurriera? behave when accidents happen. Tomó un tiempo, It took a while, pero Dios but finalmente God me dio la finally victoria gave me a y he breakthrough, podido and I disciplinarme was able con mis to hijos y lo hago de apologize los to my años, children. And de los actually, largos años. over the years, Nos hemos divertido had a mucho lot of al laughs recordar mis recalling excursiones my debajo de la under the mesa. table excursions. Así de que So, el enojarnos, hermanos, getting angry tiene que ver con el has to orgullo. do with pride. Somos ofendidos, We become offended, reaccionamos we react en una manera de la in carne a way que from the nunca flesh nos va a traer that will un never buen resultado. bring us good results. Y yo no sé por qué no lo And I don't know aprendemos why después we de don't tantos learn it años after so many en la years vida. in our Debíamos lives. de aprender que We el should learn reaccionar that en una manera negativa nunca reacting trae in a buenos negative way resultados. never brings good results. Siempre va a traer It'll más always perjuicio bring more que lo que ya judgment se upon hizo. us than what Así already de has que happened. Es So, importante que it's important entendemos esto, that we understand especialmente this, cuando tenemos especially hijos when we have que están children, pequeños y small hacen children, errores and they make mistakes. y nos And enojamos we y get tratamos angry, la and situación con we enojo, deal hacemos with más the daño situation angrily que, and cause more que la harm situación, than the situation did. porque cuando nos enojamos Because when we entonces van a become salir angry, palabras que no then son words adecuadas. come out that we Siempre shouldn't have acuérdese said. que And always enojados remember that siempre vamos a when hablar we're angry, palabras we're always que going to say ofenden, words that offend. porque nos sentimos Because we ofendidos feel offended, y el ofendido and siempre va a the ofender offended a person is alguien always más. going to offend someone else. Por eso una persona que That's es why a ofendida, una person persona que está sufriendo, got siempre va a offended buscar or is sufrimiento suffering, para they're los always gonna look demás for suffering o va a causar for others, or sufrimiento para cause los suffering demás. for Así de others. que So, somos un ejemplo we're y an todo lo example, que and sembramos everything that we tiene sow resultados, has tiene a result. cosecha. It has a Así que cuando harvest. sembramos So when we impaciencia, sow se nos va a impatience, demostrar impaciencia a it'll be nosotros shown back mismos. to us. Vamos a ser We're going to impacientes, be impatient, pero vamos a tener but we're situaciones going to have que situations son that que van a requerir going to paciencia. require patience. Así de que, ¿por qué no So sembrar why lo not bueno? sow what's good? Si sembramos buenas If we semillas, sow nos va a dar good buen seeds, we'll resultado. be given good results. Así de que
So Pensemos en esto, let's think about this, que es tan which importante is so la important, reacción, the reaction. que es tan importante It's so que important desechamos el orgullo, that we que no le damos cast cabida out al pride, orgullo that we don't a give any controlar room nuestras to vidas. pride to let it Porque si control our usted se lives. fija, Because if you notice, en todas nuestras in acciones se all of our demuestra el actions, orgullo pride o se is demuestra shown, la paz de or the Dios peace of God en is nosotros. shown in us. Así de que a la So, próxima vez the que next usted va a time reaccionar that you go to sobre react una situación, about a ¿está situation, reaccionando con are you orgullo reacting with o está pride, reaccionando or en paz? are you reacting with peace? Hágase esa pregunta Ask yourself that antes que abra la question boca before you open your mouth. y va a tener buenos resultados. Are you going to have Que good Dios le results? bendiga, God bless you. que esta palabra o Let estas this palabras word or le these words, hayan llegado a may su they corazón have reached your heart y que tengan lugar en usted and para hacer have cambios. place in you to make Esto de las changes. palabras de nuestra The boca, words of our mouth, esto de las acciones que nosotros actions, the actions presentamos, that we present, es lo que somos it's who we are, y es lo que afirma and it's what affirms lo que somos. who Podemos we decir are. We can say que somos otra that cosa, we're something else. podemos We presentar que can somos otra present cosa, that we're pero sus something else, but acciones your actions demuestran lo que usted demonstrate who verdaderamente you es. really are. Acuérdese de eso. So remember that. Así que es So importante it's important que nosotros cuidamos we nuestro comportamiento, take care of our behavior porque demuestra because o it declara demonstrates or it declares lo que somos what en Cristo we are Jesús in Christ o lo Jesus, que no or somos. what we are not. Que Dios le bendiga. God bless you. Vamos a We're despedirnos going con to un be fuerte dismissed with a shout aleluya. of hallelujah. Hasta la próxima vez, Until the next a la time. 1, a las 2, a las 3. Aleluya.